Para Pablo, el vivir era Cristo y el morir ganancia. En esta edición de Estudiamos Juntos vamos a estar analizando un poco esa parte y luego vamos a seguir el estudio de Filipenses 1, donde Pablo habla de la unidad y de la lucha que juntos como cristianos tenemos en esta batalla espiritual. Así que quédate con nosotros en esta segunda parte de esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a esta segunda parte de la lección número 3, Vida y Muerte de Estudiamos Juntos. Gracias por estar viendo este video y como siempre te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este programa y lo compartas, por favor, lo compartas con todo y que pongas tus comentarios también en la parte del chat para así saber qué piensas de este programa, de las cosas que decimos y así también tener un diálogo contigo a través de las redes sociales. Estoy aquí con Joel y con Sammy. Vamos ahora a comenzar inmediatamente con una oración y le voy a pedir a Sammy si puedes comenzar orando. Señor, pedimos que en esta hora nos des de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, que nos des revelación directamente del cielo, Señor, que no sean nuestros pensamientos, sino sean los tuyos, y que pueda ser de bendición para nosotros y también aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, continuando con nuestra lección número 3, Vida y Muerte. Estamos en Filipenses 1 y vamos a leer el versículo 23, una vez más. Filipenses 1, 23. ¿Qué dice? Perdón, el 21, perdón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Muy bien. Vamos a analizar esta frase rapidito porque tenemos muchas otras cosas que queremos analizar ahora, pero el texto, cuando vas al griego, el texto no dice, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo a propósito altera la gramática griega y lo que literalmente en el griego dice es, para mí el vivir, Cristo. No es Cristo. ¿Qué diferencia hace el decir, para mí el vivir es Cristo, que decir, para mí el vivir, Cristo? Y porque cuando es el vivir Cristo, por eso el morir es ganancia. O sea, porque justamente él vive para el encuentro con Cristo. A pesar de que está en Cristo ahora, pero era lo que decíamos la sesión pasada. O sea, una cosa es estar escribiendo un email con un ser querido Correcto. o algo por el estilo, y otra cosa es estar en la presencia. Y me gusta mucho eso porque yo lo veo como que Pablo aquí está diciendo que Jesús no es el contenido de su vida, sino que su vida está definida por Cristo. No sé si hace sentido lo que acabo de decir. Cristo no es no es el contenido de la vida de Pablo, sino que Cristo es la definición de la vida de Pablo. ¿Y por qué no es el contenido? Porque cuando yo digo es Cristo, estoy diciendo que es algo aparte. Y Cristo quiere estar en mí como uno, no dos cosas separadas. Claro. Cristo en mí, somos uno. Mi vida ya no la defino como yo y Jesús. Ahora mi vida la defino como Jesús. Cristo, mi vida es Cristo. O sea, Cristo es mí. Cristo soy yo. O sea, sí, ahora es algo relacional. O sea, Correcto. él como que dice, la vida no tiene sentido si no estoy unido en Cristo, con Cristo, en un ser. Exacto. Y fíjate, vamos a leer algunos textos. Búscate Gálatas 2:20, Joel. Sammy, búscate Romanos 14:8. Pablo, esta frase de esta unión con Cristo, y por eso hablo de que así es como Pablo lo define, está en todas sus epístolas. Gálatas 2:20, Romanos 14:8, yo voy a leer Colosenses 3:4. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate, perdóname. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Por eso el vivir, Cristo. No el vivir Pablo en Cristo. No sé, tal vez es semántica. Pero es Cristo el que vive. Es lo que define mi vida. Ahora era lo mismo que decía Jesús con el Padre. Correcto. Y vamos a llegar a eso más adelante, en Juan 17, justamente, y en otros lugares. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, pues si vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Fíjate cómo dice, si vivimos, para el Señor. ¿Verdad? ¿Es lo que dice? Si morimos, para el Señor, lo mismo. Correcto. El vivir es para el Señor. Y en Colosenses 3:4, Pablo dice, realmente necesito unos lentes nuevos. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.
Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes. O sea, Pablo no se identificaba como externo a Jesús. No, es Jesús el que vive en él ahora. Y por eso el vivir, Cristo. Si tengo vida, es porque tengo a Cristo. ¿Podés leer Sí. de vuelta ese versículo en tu versión? Sí. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Porque, como dice el tuyo. ¿Eso es Colosenses qué? Dice, Colosenses 3:4. cuando Cristo, ojo, es que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿Está bien? dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Ok. No dice se manifieste al mundo. Ok. Interesante. O sea, porque acá dice, pareciera como que hay algo escatológico acá, que al final, que exacto. puede ser, está Sí, sí, sí. con Apocalipsis 18, y que es la vida de Jesús en nosotros. Correcto. Cuando Algo- el pueblo de Dios entienda de una vez por todas que eso es lo importante. Es el No sello hay- de Dios. Sí, no hay otra cosa. 144 Ahí años. va a venir Cristo. Totalmente. Pero no lo entendemos, porque para nosotros lo más importante es lo que creemos. Y entonces, Wow. No lo que somos Sí. Interesante, porque justamente hacia ese punto es que vamos a nos sí. estamos encaminando ahora. Vamos a avanzar rapidito porque no quiero que no tengamos tiempo para eso. Entonces, para Pablo vivir Cristo, el morir es ganancia. Creo que esto ya lo mencionamos porque para Pablo morir es ganancia. La palabra griega para ganancia que se usa en Filipenses es un término comercial. Significa beneficio o lucro. Interesante. La ganancia para Pablo no es la muerte en sí misma, sino lo que la muerte produce. Para Pablo, la muerte va a producir que vea a Cristo. Finalmente. o sea, la Sí. muerte va a producir. Sí, porque él O sea, muere. la muerte O sea, es la un puente. Sí, para. para poder ver a Cristo. Lo que pasa, para mí también, esto es la manera que lo estoy viendo, no sé si estoy mal, pero la muerte parece que es algo es pérdida. Cuando tú mueres, Cuando no tú estás en Cristo. pierdes. Sí, o ser humano, Correcto, suena sí, sí. como que es pérdida. Exacto. Pero él está diciendo es todo lo contrario. Correcto. Cuando yo muero, Correcto. es ganancia. No estoy perdiendo nada, sino... Es un acelerador la muerte. Correcto. O sea, me acelera para el encuentro. Y para mí lo más, o sea, no lo más, pero algo que me deja de día, es que justamente Jesús dice, y Pablo lo aclara, que Jesús murió y le arrebató a Satanás el poder que Satanás tenía sobre la muerte. Ujú. No sé, por ahí pudiéramos decir, antes de la muerte de Jesús, Satanás tenía dominio de la muerte. Y sin duda, pues la gente podía tener miedo, porque Satanás era el que tenía autoridad sobre la muerte. Pero ahora al Jesús vencer la muerte, de la llave, ajá. ¿por qué hay que tenerle miedo? Al contrario, es un acelerador. La muerte provoca o produce que Vida. lleguemos a estar en la presencia literal de Dios. Para mí la muerte es como un acelerador, digamos, un VIP, un ticket Sí, sí, especial. especial. Vos estás en la cola de un parque de diversiones y estás al final de la cola. Claro. La muerte te pone en el primer lugar de la fila. Claro. Ahora hay gente que dice, bueno, pues entonces me voy a morir para... No es que estamos buscando la muerte. Fíjate como Pablo dice, yo prefiero morir, pero por causa de la misión, por causa de ustedes, es mejor quedarme vivo. Cuando estoy en Cristo, o sea, cuando Jesús es mi vida, yo estoy a la disposición de lo que Dios quiera. O sea, soy un siervo. Y Pablo, esto es, la introducción de Pablo a todas sus cartas es Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo. Yo estoy a la disposición de lo que Dios quiera porque, número uno, Dios no va a hacer nada para herirme. Número dos, Dios siempre tiene algo bueno y preparado para mí. Y número tres, cuando estamos en Cristo, el diccionario cambia. Muerte ya no es pérdida. Muerte es ganancia. Es un lucro. Es un beneficio morir. Ya no lo vamos a ver como lo vemos con una mente carnal, la estamos viendo con una mente espiritual. Y para mí eso es súper importante. Ahora, la muerte es también... No, bueno, esto es otro tema. Mejor ¿Seguro? Seguimos, sí. Ok. Sí, para que vos puedas terminar. Bueno, Pablo vive en una tensión que es lo que tú decías ahorita, Sammy. O sea, Pablo está entre estar... y no sé si ustedes tengan este mismo sentimiento, pero ¿cuántas veces ustedes no han deseado decir, Señor, ya quiero que todo esto acabe? Yo quiero ya estar... O sea, quiero verte, quiero tocarte, quiero estar en tu presencia. No que no puedo estar en tu presencia aquí y ahora, pero es una experiencia totalmente diferente la que vamos a tener cuando este mundo se acabe. Nunca he dicho, estoy loco por morir.
Pero Correcto. sí, No, sí, claro. pero sí, o sea, en ese sentido, Sí, estoy sí, loco sí. de morir para estar contigo, pero sí he dicho, quiero que venga. Claro. O sea, que la Estoy segunda loco por venida, verte, segunda estoy venida loco sí, por verte, no, claro. no he llegado a este nivel Sí. de Y Pablo. Pablo lo que está diciendo es, yo estoy loco por estar en la presencia de Cristo. Ese es mi deseo. Pero hay una tensión, que es la responsabilidad, en el sentido de Pablo, pastoral, de permanecer en vida por el bien de la iglesia. Y yo cuando estaba analizando esto, que es lo que Pablo dice en el versículo 24-25, fue un, como un, no un llamado, pero como un recordatorio, no sé qué palabra usar, que sentí que Dios me dijo, porque si soy muy transparente con ustedes, muchas veces me he sentido desgastado, porque he perdido de vista lo que mencionábamos ahorita, perdí la línea entre trabajo o misión. Y cuando pierdes esa línea, el desgaste viene muy rápido. No, y cuando vos servís a algo que no es Cristo. También. Por más. Correcto. Porque generalmente cuando vos servís algo que no es Cristo, la respuesta que tenés nunca es completa como la respuesta que te da Cristo. Y entonces siempre te quedás con una sensación de vacío. Correcto. Y esta mañana yo estaba leyendo Gálatas y no sé si tiene que ver, pero ahí me llamó la atención ahora escuchando. Cuando Pablo se presenta, ahí en el primer versículo dice, yo Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por el Dios del Padre que gritó entre los muertos. Entonces, para él es como que yo no vivo aquí por un empleador ni por una organización, sino para mí. Yo soy apóstol simplemente por un llamado que Dios me dio. No tiene que ver porque me gradué y me dijeron, ahora tú eres un pastor. Ahora vos fíjate. No es un trabajo, Correcto. literalmente es un ministerio que te entregó el Padre. Sí. Eso quería Total. también hacer, porque Pablo en este contexto era despreciado. No era despreciado por los paganos y los judíos. Era despreciado por los mismos cristianos. O sea, él siempre, porque él era un coserro de carpas, le decían, tú no eres apóstol porque no caminaste con Jesús. Claro. Y todos lo despreciaban, hasta los mismos dirigentes de Jerusalén, que eran los apóstoles, un poco... Sí, al principio estaban muy es más, en contra. todos estaban muy embelesados por Pedro, pues Pedro era el que había caminado con Jesús, y Pablo se autodenominaba apóstol por un llamado directo de Dios, no porque Pedro había dicho Pablo es el apóstol, o el grupo de discípulos lo había nombrado a él. Entonces, él tenía una seguridad tan grande de Cristo que su felicidad no era incluso para ser reconocido, porque no era nadie. O sea, Pablo fue reconocido después de su muerte, pero mientras vivió siempre fue despreciado por todo el mundo. Y fíjate también, hablando del punto que tú trajiste, Pablo tuvo la experiencia de trabajar para un sistema. O sea, así comenzó su ministerio. Trabajando para el Sanedrín. el Sanedrín, trabajando para el Sanedrín, persiguiendo Y cristianos. él trabajaba para quedar bien Totalmente. con el Sanedrín. Totalmente. O sea, él tuvo la experiencia de lo que es trabajar para un sistema totalmente jerárquico. Y ahora tiene un encuentro con Jesús, un nuevo llamado y una experiencia totalmente diferente. Y por eso él dice, yo no trabajo ya para los hombres. A mí me llamó Jesús mismo y me dio un encargo único en ese momento, que era predicarle a los gentiles. Ninguno de los apóstoles que caminó con Jesús se le dio ese encargo. No que no lo hacían, pero esa no era su misión principal. Pero la de Pablo sí. Y eso es espectacular el versículo que trae ahí. Y por eso Pablo está en esta tensión. ¿Muero y estoy en la presencia de Dios? ¿O me quedo vivo, que no es mi deseo principal, pero Dios me dio una responsabilidad pastoral de encargarme de estas personas? Y ahí es donde está la tensión de Pablo. Y para mí, cuando él termina diciendo, si vamos de nuevo a Filipenses 1, cuando él termina diciendo en el versículo 25, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razón todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Para mí, Pablo está demostrando aquí una madurez espiritual, pero a otro nivel. Porque no sé, a mí se me haría muy difícil decir, bueno, yo tengo este deseo, porque yo tal vez soy muy egoísta. Yo tengo este deseo, pero lo voy a poner a un lado para poder ayudar a la iglesia. O sea, para mí esto es una madurez espiritual, pastoral tremenda, en mi opinión. Vamos entonces ahora a Filipenses 1:27 al 30. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo.
para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Hasta el 30. Hasta el 30, sí. Sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para ustedes lo es de salvación. Y esto es parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes se les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Muy bien, aquí Pablo dice que debemos estar firmes y unidos en la fe, luchando juntos por la fe del evangelio. Lo dice en el versículo 27. En otras palabras, Pablo está confirmando, como lo dicen otras cartas, que estamos en una guerra, pero esta guerra es espiritual. ¿Qué quiere decir esto de que estamos luchando juntos por la fe del evangelio? ¿Qué lucha es esta? ¿Y cómo vencemos esta guerra? Y vamos a leer ahora 2 de Corintios 10, 3 al 6. ¿Qué lucha es esta que Pablo menciona aquí en Filipenses? Donde dice, una vez más lo leo, donde dice: entonces sea que vuelva a verlos o solamente tengo noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe del evangelio. ¿Qué es esta lucha? Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, es interesante lo que Pablo está diciendo aquí, y Pablo confirma lo que yo pienso que Apocalipsis 12, 7 al 11 menciona. Si vamos a Apocalipsis 12, 7, y perdonen que lea otro texto antes de aclarar este, pero para mí esta lucha que Pablo menciona aquí es claramente una lucha de argumentos. Es una lucha de pensamiento. No es una lucha física, no es una guerra física, es una lucha espiritual, pero la lucha espiritual tampoco es, en mi opinión, no es la lucha de tentación, de Sí, tribulación. el conocimiento de Dios, lo es dice, eso. Claro, Es una lucha del conocimiento. O sea, Pero fíjate, sí. no, que dice conocimiento de Dios y después nombra conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento Correcto. a la obediencia a Cristo. O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento de Dios muchas veces se va de la obediencia a Cristo y juzgamos a Dios por otro conocimiento y no por el conocimiento de Cristo. Correcto. Y por eso es una lucha. La guerra espiritual es una guerra de pensamiento, de razonamiento. ¿Razonamiento de qué? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Punto. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 para mí lo confirma, y cuando estaba repasando esto ayer, o sea, vi algo que no había visto antes. Apocalipsis 12, 7 al 11. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Muy bien. Varias cosas interesantes. Comienza Apocalipsis 12:7 diciendo: hubo guerra en el cielo. La dice tuya, batalla. La palabra en el griego para batalla o guerra es la palabra polemos. Y la palabra polemos sí puede significar una guerra literal, pero la palabra polemos es la raíz de la palabra polémica. Y la palabra polémica quiere decir controversia, discusión, debate o porfía. Y fíjate que cuando analizas el texto, dice que hubo guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles.
Hubo polémica. Claro, hubo polémica. O sea, no podemos, o si usamos la razón, pensar que hubo una guerra física donde se usaron unas armas, porque así como lo vemos nosotros los humanos, y que Satanás venció físicamente a Satanás. Fíjate en los versículos ¿Cómo es que Satanás venció físicamente? que Satanás venció Dios, físicamente a que, Dios. que Jesús venció físicamente a Satanás y por eso fue expulsado. Fíjate lo que dice que estaba haciendo Satanás, como era la guerra, cuando dice en el versículo 10, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Eso es lo que Satanás estaba haciendo. ¿Qué es una acusación? Es algo de palabras. Sí, Es decir, una mentira. Ahora, yo creo que la guerra era la acusación no solamente de los hermanos, sino De Dios mismo. era a Dios. O Claro. sea, la guerra era un grupo de ángeles decían Dios es bueno. Y el Satanás y sus ángeles decían no, Dios es malo. Correcto. Y se hizo una polémica alrededor de eso. Entonces, fíjate, para mí este fue el toque final fatal, donde dice en el versículo 12, el Sammy, léelo de tu versión. ¿Cuál? Perdón, sí, el 11. ¿El 11 otra vez? Sí, ¿cómo lo han vencido? Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Por la palabra que ellos proclamaron, vencieron. O sea, para mí está muy claro. Totalmente. Es una guerra de palabras. Dios diciendo una cosa, Satanás diciendo otra, y es ¿a quién le vas a creer? Esa es la lucha, y por eso en lo que es misión, en lo que Pablo estaba haciendo, cuando predicamos el evangelio, no es convencer a la gente de una doctrina, de una teología, es simplemente con palabras, como dice aquí, vencemos con la palabra del testimonio de Jesús. O sea, es presentándole a la gente, este es Jesús. El Dios que mostró Jesús es Dios. Y la decisión es nuestra. ¿Vamos a creer eso o vamos a creer las palabras de Satanás? Y esto que dice, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. ¿Dónde está eso? Justamente en el mismo 11. La versión me dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Justamente O sea, lo que Pablo está diciendo. Sí, que hasta eso mismo. Es la actitud de Pablo. Sí, y no lucho, o sea, me entrego. Es el cuando uno ama realmente, uno no anda por ahí tratando de vencer a la fuerza, sino que hasta me entrego a morir como el Cordero murió para vencer de esa manera. O sea, no hay que usar la fuerza para nada. Y hasta te entrega a morir. Y Jesús mencionó también que Él es la verdad. La verdad es lo que triunfa. O sea, la mentira, bueno, por ahí alguien puede decir, no, pero es que en mi vida alguien mintió y yo pagué las consecuencias, sufrí mucho porque sí, pero la verdad que es Dios triunfa. Por eso no se dio lugar para Satanás. O sea, Satanás se vio que perdió los argumentos. Y entonces, ¿qué hace una persona cuando pierde los argumentos? Para ganar. Violencia. Usa la violencia. Y por eso dice que fue lanzado a la tierra y dice, ay de ustedes ahora, los que están en la tierra, porque Satanás baja a ustedes con ira. Cuando tú pierdes, y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, estoy en un argumento y me veo que perdí y me enojo. A mí nunca me pasó. Me enoja perder un argumento porque siento que perdí. Y entonces ¿a qué recurrimos? A la violencia. Sí, no, y claro, y uno recurre a la violencia, recurre al grito porque está inseguro. Totalmente. De los argumentos que está presentando ahora, ¿no? Totalmente. Y por eso para mí es importante esta lucha que Pablo habla, que dice, y lo más lindo de todo es que él dice, en esta lucha no están solos, están unidos. Y para mí este es el próximo punto que... Y es que para mí es la clave, no sé si es lo que va a tocar, Totalmente. pero esa es la perfección. La unidad. Es la unidad. La unidad. O sea, la unidad en Cristo, en el Espíritu, que nos une a nosotros. Y nosotros. Sí, y por eso para mí, vamos a Filipenses de nuevo, porque Pablo lo menciona específicamente. Filipenses 1, el 27. ¿Quién lo lee? Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unidos combatiendo unánimes. El famoso proverbio, en la unión está la fuerza. Claro, no toda la unión es buena,
Porque hay personas que se unen con propósitos malos. Pero esos no están unidos. Sí, pero aquí dice Claro, por la Esos fe son, del evangelio. son cómplices. Y aquí está por la fe del evangelio. Correcto. Que es lo que hay que entender. Cuando estamos unidos en el Espíritu de Jesús, realmente nada hay detiene eso. Nada lo detiene. Por eso cuando la iglesia se una, correcto. Y justamente nada la para. lo que Satanás lleva haciendo es tener a los cristianos divididos. totalmente. Nos dividimos por denominaciones, que existen más de 40,000 denominaciones bajo la sombrilla del cristianismo. Es ridículo. Demasiado. Nos dividimos por doctrina, nos dividimos por credo, nos dividimos por estilos de adoración. O sea, cualquier cosa. Satanás, fíjate, el objetivo de Satanás no es que dejes de creer en Dios. Es que creas en un Dios equivocado y estés dividido con el que cree en Dios. No sé si ya se siente lo que estoy diciendo. Sí, utiliza cosas para dividirnos. Que si la mujer puede servir, si no puede servir. O sea, estamos se pueden en usar pantalla, no se pueden usar pantalla. Estupideces que nos dividen. Totalmente. Y perdemos de ser el centro de Cristo, que realmente es lo que nos tendría que unir el Espíritu. Y que la victoria de la iglesia es esa. Por eso es que Pablo, ayer lo estudiamos con los muchachos, que de hecho eso es lo que vamos a estar estudiando este mes, el amor de Dios. Que Pablo dice, yo me arrodillo. Entonces él está haciendo una oración profunda. Y a veces cuando uno tiene que orar así es como por una sanidad o por o qué sé yo, algún milagro. Pero él está orando para que lo que la iglesia, o sea, todos los santos entiendan cuán ancho, cuán largo, cuán extenso el amor que no se puede comprender. Y luego él dice, y entonces van a ser completos. O sea, están llenos de Dios. Cuando nuestras raíces son el amor. Y lo leímos aquí también, cuando lo traíste en 2 Corintios, que al final dice, estamos listos para castigar toda esa obediencia, una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. O sea, ¿qué es la perfección? La perfección es llegar a amar como Dios ama. Esa es la perfección de nosotros. Entonces, ese debe ser nuestro norte. Como iglesia no es conocer la teología o todas estas doctrinas, sino nuestro norte es llegar a amar como Jesús ama. Si nosotros logramos eso, esa es la clave de todo. Ahí es como vencemos. Tremendo. Pero eso no se logra por imitación. Se logra por rendición eso. Es por dejar que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Es obra del Espíritu. No hay otra morir manera. para vivir. Correcto. O sea, Es cuando nos rendimos ante el Espíritu y el Espíritu, ¿cómo es la palabra? Nos da la plenitud. Somos llenos. Vamos a Juan 17, porque con esto quiero ir terminando. De todo lo que Jesús pudo haber pedido para los que iban a creer por el testimonio de los discípulos, solamente pide una cosa. Y es que se unan. Juan 17, 20 al 23. Que lo lea. Juan 17, 20 al 23. Ok, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Hasta cuándo? Hasta el 23. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Para mí este texto es que cada vez que lo leo me deja pero súper de día. Ahí para hacer un programa completo. Totalmente. Fíjate que para Jesús, y lo repite 3 veces, el que los creyentes, los discípulos, estén unidos en Jesús a través del Espíritu, es lo que va a hacer que el mundo crea. O sea, el argumento más grande que podemos usar, de paso, el método evangelístico más exitoso por excelencia es que nosotros estemos unidos. Sí, ese es lo apologético, la mejor apologética. Claro, apologética. No es defender, no es tener 50 textos bíblicos del sábado, no, es que estemos unidos. Y Satanás se ha encargado de que obviemos esto ahora, y que estemos tan divididos y nos estemos peleando incluso, no solamente divididos, es que nos estamos peleando por quién tiene la verdad, por quién tiene la mejor teología, por quién tiene el mejor servicio, por quién tiene la mejor iglesia, mientras estamos divididos, hermano.
Y hasta que... Pero la unidad es un fruto, no es... O sea, porque podemos decir, desde mañana todos los cristianos nos unimos. Claro, no. Que eso vendría a ser una especie de ecumenismo institucional. Correcto. Vamos a todos a firmar un acuerdo de estar unidos. No, es Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo único que nos produce unidad. Si la experiencia espiritual o eclesiástica no nos lleva a tener a Cristo en nuestra vida, no sirve absolutamente de nada. Totalmente. ¿Y cómo debemos de ser uno? ¿Cómo? Ok, seamos uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo quién? ¿Cómo qué? Bueno, Jesús dijo como el Padre y Él son. Y ahí es que yo digo, y eso está brutal. ¿Y cómo el Padre y el Hijo son uno? ¿Cómo? No sé la respuesta. Esa es pero es que, y yo creo que eso es lo que hay que analizar. Es que hay que analizarlo, porque si te está diciendo que es exactamente como yo y el Padre estamos unidos, así ustedes tienen que estar unidos, creo que hay que verlo, que no simplemente es una unidad, es algo más profundo. Para mí, o sea, es intimidad. Para mí es intimidad. Algo, sí, pero para mí esto es algo que hace no mucho tiempo estoy descubriendo, pero es justamente lo que Jesús dijo cuando estaba en el Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le estaba entregando su espíritu al Padre, que es la vida de Jesús perfecta, se la estaba entregando a Dios para que Dios la reparta en todos los creyentes. Y ese es el regalo de Dios que tiene para todos los creyentes, que nos habilita para relacionarnos en los mismos principios con Él. Si no, no podemos relacionarnos con Dios. O sea, no queremos relacionarnos con Dios. Exacto. Para que nosotros querramos relacionarnos con Dios, tenemos que tener la vida de Cristo en nosotros. Y eso fue el regalo. Por eso Jesús dijo que era necesario que la semilla muera para que entonces pueda dar vida y dar mucho fruto. Si no se trata de forzarnos, no se trata de proponernos, se trata de morir cada día. Morir cada día para que la vida, ese regalo que nos dio Jesús en el Calvario, nos llene y la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. No es ni nuestra vida, es la vida de Cristo. Y por eso para mí esa intimidad, y que ya con esto cerramos, como tú decías, Sammy, o sea, ¿qué es el que Jesús y el Padre eran uno? Para mí es que tenían una relación tan íntima que no había diferencia. Y es como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve al Padre, ve a Jesús. Así de íntimo. Y ese es el objetivo de lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. El Espíritu quiere llenarnos de Él, dándonos el Espíritu de Jesús a nosotros, para que, como Pablo dijo, el vivir Cristo. Ya no, o sea, prácticamente no es que yo desaparezca en el sentido de que no soy importante ni nada por el estilo, pero yo y Jesús estamos tan unidos, es como el matrimonio. O sea, la analogía del matrimonio para mí, o sea, es una de las primeras cosas que Dios creó para que nos ayudara a entender esa unidad, esa conexión que Dios quiere tener con nosotros. Y por eso, al final del día, para mí, para Jesús y para Pablo, la misión no era algo que era de un grupo élite. La misión es para ustedes, no. Es todos unidos. Todos los discípulos, independientemente de donde estemos, porque también esta es la otra cosa que hacemos, que es algo, y perdonen, ¿verdad?, que voy a decir esto, me parece que es algo satánico. Yo querer que tú cambies de denominación porque la mía es la verdadera y la tuya es la falsa. Y estamos en una guerra por robarnos miembros de iglesia como si eso fuera lo más importante. Cuando lo más importante es Jesús nos une. Y como Joel decía, no es una unidad que buscamos a la fuerza, por la obligación, porque eso no son los principios del reino. Pero cuando estamos en Jesús, Jesús es el polarizador. O sea, todos somos atraídos a Él. El catalizador. Claro, es el magneto. Todos somos atraídos a Jesús independientemente de donde estemos. Y cuando todos estamos en Jesús, Jesús mismo lo dijo, el mundo va a creer que tú me enviaste. Y con esto termino. Esto fue una oración de Jesús. Una petición que Jesús le hizo al Padre. ¿Será que el Padre contestará esta oración? Y tal vez no lo estamos viendo ahora, pero el libro de Apocalipsis sí dice que esta oración va a ser contestada y va a haber un grupo unido. Claro, y por eso dice que Jesús después dice, yo quiero decirles que mi Padre está más dispuesto a darle su espíritu. Correcto, a los que se lo piden. A los que se lo piden que un padre a sus hijos. Correcto. Así que nada, te dejo con este pensamiento. Pide el fruto del Espíritu. Pide la plenitud del Espíritu. Que el Espíritu te cambie la manera de pensar, que tengas esa transformación de mente, ese cambio de mente, y que en esta lucha entiendas que no estás solo. Hay muchos discípulos de Jesús que estamos unidos por Él, por su Espíritu, y que lo que queremos es que el mundo finalmente crea que Jesús es la revelación total de quién es Dios.
Y cuando ves a Jesús te vas a dar cuenta que Dios es muy bueno, que Dios es y siempre será amor. Que Dios te bendiga.